Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. En esta ocasión se abordarán temas sumamente interesantes de nueva cuenta, así que no se despegue, que comenzamos. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. En esta cápsula hablaremos sobre los recientes criterios que tenemos en materia laboral que han venido a componer quizás esa mala redacción que ha generado muchas dudas, ya no tanto en la parte sustantiva de la ejecución de materia laboral, sino ya dentro de la ejecución o dentro del proceso, que ha causado muchas dudas. Y para todos estos temas laborales siempre tenemos aquí a nuestro experto, al maestro Salvador López Villaseñor. Hola, ¿cómo estás, Salvador? Todo en orden, Bienvenido. gracias por invitarme. No, pues como siempre y más con estos tres criterios que traemos ahorita 3 semanas para acá. Están interesantes. Bien, pues comencemos por orden cronológico. Bueno, a principios de mes se determinó el alcance de los intereses que se implementaban en materia laboral a partir de la reforma laboral. ¿Qué quiere decir esto? Una de las bondades de la reforma laboral fue limitar los salarios caídos a 1 año y no que fueran indeterminados. Los salarios caídos es la primera sanción que un patrón debe pagar al trabajador por un despido injustificado. Y básicamente se traduce en cada día de salario que se le debe de pagar al trabajador por no haber asistido a laborar. Que era se puede decir, el peor temor en un juicio laboral. Claro, porque hasta la reforma, 2002. Sí, porque desgraciadamente los juicios a veces eran demasiado lentos, podían durar muchos años y esa era el mismo cantidad de días que se le debía pagar al trabajador por salarios caídos. Entonces se limita a 12 meses de salarios caídos y se establece una fórmula. Cuando hay un despido injustificado, se le deben de pagar al trabajador 90 días o 3 meses de salario. Después son 12 meses de salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se llegue a ese lapso. Por tanto, son 15 meses adeudados al trabajador. Y a partir del mes 16 se contempla un interés prácticamente moratorio ante la ausencia del pago. Es un interés laboral del 2%. Pero el problema venía exactamente en la forma en que fue redactado. Sí, porque llegaba ese mes 12, independientemente que insertos en él estaban los 3 menciones de indemnizatorios, pero llegaba ese mes 12 que empezaba ya no generar el interés, ya no generar el pago de salarios, pero sí al pago de intereses. Y esa mala redacción que tú dices es la palabra capitalizable, ¿no? Que hasta en materia mercantil y civil, ya abordamos los temas, eso ha causado un revuelo. Es todo un tema, pero aquí el problema es que decía que ese interés, que es del 2% mensual, era capitalizable al momento del pago. Y tú sabes perfectamente que un interés se capitaliza porque no se pagó. Sí, la fórmula pareciera que estuviéramos frente a un anatocismo, es decir, tengo yo una base de 15 meses, que es lo que garantiza la norma al trabajador, y al mes 13 habría que pagar ese por ciento del 2 sobre la base de los 15 meses. Y esto es lo que tiene que estar entregando mes a mes para la subsistencia del trabajador. Pero pareciera que la redacción dijera, ¿sabes qué? Tú ese 2% de interés, súmalo al capital y para el siguiente mes 14, multiplícale la base de hacer los 15 meses más el 2% por el nuevo 2% del mes 14. Claro, y todavía era peor cuando te decían al momento del pago. Un interés existe, surte efectos porque no hubo pago de capital, ¿correcto? Sí. Entonces, si de por sí ya te dejaba la idea de que era capitalizable, ahora cuando te dice el momento del pago te deja totalmente confundido. He tenido pláticas con colegas, con personas que saben de temas administrativos, contables. De esa redacción nadie podíamos tener una conclusión. Finalmente existe una conclusión y esa conclusión se aleja un poco de la literalidad, pero afortunadamente ya nos dice qué norma debemos de seguir. El criterio, este criterio me gusta porque deja patente realmente por qué esa acotación a los 12 meses, puesto que no solamente es proteger al trabajador en sí como individuo, sino siguiendo los principios de trabajo digno y trabajo decente que trae la Organización Internacional de Trabajo. También se habla del principio del respeto y la ética colectiva,
Entonces, una carga excesiva de un trabajador podría dañar tantas fuentes de trabajo en la misma cantidad, se refería a familias. Claro. Entonces el legislador, el Poder Judicial, al hacer esto, dice, no, es que hay que proteger también la fuente de trabajo. Desde luego, la medida de la limitación a los salarios caídos es correctísima desde muchos puntos de vista. Y bueno, ¿qué determinó el Pleno de Circuito? Determinó que es muy simple. Se suman 15 meses, los 3 de indemnización más los 12 salarios caídos, y se le multiplica por 2%. Y simplemente ese 2% se va a sumar cada mes, jamás se va a capitalizar. Si hablamos de 6 meses, hablamos que la base de los 15 meses por el 12%, y eso es a lo que va a tener derecho el trabajador. Es tan simple como eso, pero como ves, la palabra capitalización ya no tuvo ningún sentido, ni en la práctica, ni lo tenía en la redacción, simplemente lo olvidamos. Me parece justo, pero sobre todo ya nos da luz muy clara, muy sencilla de cómo actuar en estos casos. No, y más por la experiencia desde 1994, 1995, el término capitalizar intereses capitalizar intereses era de dar pavor cuánta familia perdió. Entonces verlo pues nos revive algunos tristes recuerdos y temores. Sí, desde luego. Y bueno, ya está aclarado, ya está simple. Como tenía que haber sido. Ya sabemos qué hacer. Bien. Viene la siguiente tesis, ya por contradicción todas estas, esta ya es del Pleno. Claro. Y vamos a hablar del tema iba a ser primero el del autismo. Sí, vamos a hablar de un tema que al final del día fue limitante a la luz de los derechos de libertad de trabajo. Y este proviene de una norma que expide nuestro presidente en el 2015 que tiene que ver con algunas regulaciones muy particulares de las personas que tienen lo que le llaman el síndrome del espectro autista, ¿no? Normalmente les llamamos que son personas con autismo, el nombre oficial es otro. Y en esa ley especial federal, es decir, general para toda la República, se determinó que las personas que tenían el espectro autismo deberían tener un certificado de habilitación para poder ser empleados en un trabajo. Y bueno, esto implica que cuando no tenías el certificado de habilitación para desempeñar el trabajo, se te podía negar la oportunidad. A la luz de la regulación constitucional del derecho del trabajo, a la luz de la Ley Federal del Trabajo, esto se ha determinado que es inconstitucional, que no le debes de pedir ese certificado de habilitación, que yo entiendo que la idea de ese certificado era establecer bajo qué parámetros podía trabajar esa persona, que definitivamente puede tener algunas limitaciones. Sin embargo, también se consideró que esto puede ser discriminatorio, estigmatizante para el empleado que dependa de un certificado de un tercero para desempeñar un trabajo común. Bien, Salvador, vamos a un pequeño corte para concluir con esta tesis y todavía nos queda una más. Excelente. Bien, no se retire, continuamos después de este bloque de comerciales. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Continuando con su programa Consejero Empresarial con estos recientes criterios en materia laboral, en compañía del maestro Salvador López Villaseñor. Salvador, estabas hablando antes del corte de la discriminación que puede sufrir este tipo de personas con una característica especial y sobre todo una regulación de forma para poder trabajar. Sí, este criterio es afín con otros que han sucedido en otras materias en donde determinan que la regulación de cierto tema puede ser violatorio de un derecho fundamental. En este caso, el derecho fundamental es la libertad de trabajo y determinan que la regulación de ese certificado de habilidades prácticamente para la persona que sufre del espectro autista, de verdad puede ser una limitante para su empleo, puede ser una causa para que no lo contrate, ¿no? Entonces, entiendo la idea de regularlo, entiendo la idea de exigirle a una persona hasta el punto de sus capacidades, pero también entiendo que nuestra autoridad judicial, la máxima autoridad judicial, está teniendo una tendencia en donde cada vez que algo le suena
a que estamos limitando derechos fundamentales, va a ser rígido en su prohibición. En este caso fue la determinación de inconstitucionalidad de una norma federal. Es interesante porque, digo, todo lo que viene a ser el acuerdo transpacífico también tiene mucho que ver porque está buscando en apariencia estabilizar la cuestión laboral. Hay muchas aristas en ese tema. Ahorita con la justicia cotidiana vemos algunas propuestas que también me gustaría que próximamente nos acompañaras para tocar ese tema. Hay muchos, sobre todo los sindicatos y la desincorporación de las juntas locales de conciliación y los tribunales, etcétera. Sacar para la siguiente. Salvador, perdón por el mensaje, es una advertencia de lo que vamos a ver próximamente. Y Salvador, la siguiente tesis fue pues, por teléfono, me la platicaste y me quedé así sorprendido, puesto que habla de la ponderación que puede hacer, la consideración que puede hacer un juez para poder decretar una medida para subsistencia del trabajador. Sí, bueno, para que la gente que nos ve comprenda el antecedente, históricamente la ley de amparo, la anterior y la actual, han manejado un concepto que se llama subsistencia y tiene como plataforma el hecho de que un trabajador hubiera ganado en la primera instancia, es decir, ante la Junta, un proceso laboral. Es decir, hubieran determinado en un caso común que sí fue despedido injustificadamente. Y entonces, en ese caso, el patrón se va al juicio de amparo diciendo, no es justo. Bueno, se admite el amparo, pero la ley de amparo permite que el trabajador pueda obtener un pago por parte del patrón de hasta 6 meses de salario para lo que se le entiende como su subsistencia. ¿Okay? Lo curioso es que, de inicio, el trabajador probablemente tenía ese problema desde que inició el juicio laboral, no necesariamente a partir de la promoción del amparo. Y bueno, lo grave de este tema, Adrián, es que a nivel de jurisprudencia se acaba de determinar que si en ese supuesto que el patrón ganó la primera instancia, el trabajador ganó la primera instancia, se demuestra la necesidad de la subsistencia, se le paga por parte del patrón 6 meses de salario, pero después el juicio de amparo lo gana el patrón determinando no existió despido injustificado, el trabajador no tenía la razón, lo que dijo no era cierto, aún así se determina que el patrón no puede pedir de vuelta esos 6 meses de salario. Hace una analogía a una tesis de alimentos, que necesariamente la tesis de alimentos tiene que ver con familia. Definitivamente es una relación laboral, no una relación familiar. Y te dice, bueno, la pagaste y no te la vamos a devolver. Me parece muy grave porque en este caso es muy claro que el trabajador no acreditó su dicho. Es muy claro que el patrón tenía la razón y que aún así le costó 6 meses, que para él es un regalo. Y se presta a otras situaciones medio corruptas que ahorita también voy a especificar. Nomás un punto para cerrar esta tesis, Salvador. ¿Hasta dónde es este alcance? Ahorita me llamó la atención el comentario. ¿Qué tal si no se acreditó el despido injustificado y pues ahí está su fuente de trabajo para que se reincorpore? Pero ¿qué tal si no acreditó la relación de trabajo? Igual. Es que en cualquier caso es grave, porque implica que el trabajador oficialmente mintió, que el trabajador no dijo la verdad y que quedó acreditado ante el gobierno que el trabajador no dijo la verdad. Aún así, se va a quedar con 6 meses. Pero fíjate lo más preocupante, Adrián, voy a platicar casos verdaderos sin apuntar a nadie, ¿no? Hay ciertos grupos de abogados que no actúan con ética, que tienen un grado de manejo, de control de las autoridades, de algunos funcionarios que eventualmente se prestan a esto. Y es bastante común que teniendo los asuntos laborales, esos abogados, en las autoridades que quieren tenerlos, aumenten condiciones de salario. ¿Para qué? Con la única intención de tener un laudo grande, porque se creen con la confianza y el control para obtener ese laudo. Muchas veces es cierto. Ya no importa tanto la defensa del patrón. Si verdaderamente en ese momento ese abogado tenía las posibilidades, solamente juega a ganar la primera instancia sabiendo que va a perder el amparo y que eso le van a representar 6 meses libres de polvo y paja sin retorno y a cargo del patrón, que en este caso pues no tenía por qué pagarlos. Y esa es una realidad cotidiana que vivimos los abogados litigantes. No digo que suele pasar, pero definitivamente pasa en algunos de los casos y de forma gravísima.
Son esas atenciones que debe poner el Poder Judicial, porque parecía hasta contradictorio, ¿no? Por un lado quiere cuidar las fuentes de empleo y por otro lado parece que afloja un poco y permite pues, quizás un abuso del propio contenido de esta tesis. Sí, la verdad entiendo la idea de contemplar la figura, pero se manipula y yo creo que es responsabilidad del gobierno dar una buena plataforma, oportunidades de buenos empleos a las personas. Si este trabajador tiene la necesidad de subsistir, quiero pensar que es porque no ha conseguido empleo, y eso no creo que sea una responsabilidad directa de un patrón que no lo despidió y que además demostró en un juicio que no lo despidió. Sí, está delicado. Y bien, para cerrar, Salvador, ¿vas a hacer un comentario adicional? Bueno, me refería a este tema gravísimo Ya te hice repetir no, que al final del día se fomentan prácticas que queremos evitar. Esa es la realidad. Y bueno, pues tenemos ahorita lo del 28 de abril, la justicia cotidiana, que muchos le criticamos algunas áreas, pero la esencia, hay algunas cosas, quizás unas cosas que pueden reparar, porque parece que estamos siendo retrógradas con algunos criterios y esas viejas prácticas vuelven a revivir, remasterizadas, ya son la versión 2.0. Aquí tenemos 3 criterios. Uno que corrige a la norma, muy mal redactada, ya le da un sentido, entiendo que lo haya hecho la jurisprudencia. Otro criterio que defiende férreamente lo que es el derecho fundamental a trabajar y lo defiende bien, lo defiende de una forma que a mí mismo me impacta. Y el otro que parece que mete freno de mano, parece que es atemporal, que es de otro momento y que le carga una responsabilidad de pago a alguien que no la tiene que cargar. Y se le da con la mano en la cintura, cuando a mí me parece que si al final del día el patrón había ganado el asunto, hay un responsable. Y esa es la autoridad de primera instancia que debería tener una obligación de reembolso o alguna responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y aquí nadie es responsable salvo el que no tuvo la responsabilidad. Pues bueno, Salvador, pues con esta actualización que nos diste de estos criterios, que había tiempo que no se juntaban así 3 seguiditos. Y pues bueno, Salvador, gracias por invitarme. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Usted no se despegue, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. En esta ocasión haremos una pequeña recomendación aquí, consejero empresarial, de una lectura que pudiera parecer que sale del ámbito empresarial en el contexto de nuestra revista, de nuestro concepto, de nuestro programa, puesto que siempre estamos con lecturas jurídicas o relacionadas con estos temas. Sin embargo, si queremos aumentar nuestro lenguaje, nuestra manera de razonar, perfilar nuestras propias firmas como profesionistas, bueno, tenemos que tomar otras lecturas para poder hacer ese desarrollo profesional y personal que cada uno merecemos. Bueno, en esta ocasión quisiera hablarles de este libro, El arte de comenzar 2.0. Este libro de editorial Paidós nos está proponiendo una nueva versión del primer libro que sacó, con el cual estuvo en todo el mundo, tenía una presentación por semana, Guy Kawasaki, que es su autor, llevando el arte de empezar. ¿Quién es Guy Kawasaki? Fue nombrado el embajador de la marca Apple en los tiempos de Steve Jobs. Era quien buscaba hacer el enamoramiento hacia la marca. Él manifiesta que en este libro, que si hubiera tenido la oportunidad hoy que supo lo que fue ser el emblema para la marca Apple, pues lo hubiera rechazado por lo extenuante y lo desgastante que fue. Sin embargo, yo considero que, como él mismo reflexiona, pues no hubiera alcanzado la madurez que tiene. ¿Qué es la ventaja de este libro que les va a proponer a cualquier persona? Un cambio de chip. En México, la generación de negocios
Siempre estamos hablando de emprendedores y siempre buscamos a los jóvenes. Emprendedores hay en cada uno y en cada momento de nuestra vida. Bien, tenemos el ejemplo de Kentucky Fried Chicken. Empezó a los 72 años el modelo de franquicia de este señor. Entonces, la edad ya no es un límite. El límite es el aspecto mental. Y este libro, El arte de comenzar, nos habla de temas muy interesantes donde nos habla de redes sociales, de marketing digital, ¿sí? Cómo y cuál red es la mejor que tenemos que emplear dependiendo del modelo de negocio. Nos habla obviamente de las principales que conocemos, Facebook, YouTube. Para aquellos que no somos expertos en marketing digital, esto es una verdadera herramienta para poderlo perfilar. Toca temas de evolución muy padres y siempre en alguna plática que se me presta la oportunidad lo menciono porque me cambió ese ejemplo y lo voy a decir en este momento. Es un breve relato, es la historia del hielo. Si recordarán, aquellos que somos de la generación de Chili Willy, aquella generación del pájaro loco, donde había un pingüinito que se iba a los lagos congelados, iba con un serrucho y cortaba hielo. Lo vimos hace poco con una película animada, Frozen, también, que a eso se dedicaba uno de los personajes. Eso era el negocio del hielo, ir a cortarlo y llevarlos a las comunidades para que la gente pudiera enfriar sus alimentos y conservarlos con mayor tiempo. Después viene la versión 2.0 de este negocio. ¿Y cuál es? Cuando comienzan los grandes frigoríficos. Yo recuerdo en la época con mi abuela, que en paz descanse, íbamos todos los sobrinos y nos íbamos a las casetas de las esquinas afuera de las tiendas donde dejaban las barras de hielo, que ahora pues los utilizan los bares y restaurantes, pero antes era el uso casero para tener nuestros refrigeradores. Posteriormente viene la fabricación de las máquinas de hielo, que ya son ahora sí propiamente nuestros congeladores y de uso doméstico. ¿Qué dice Gai Kawasaki en esto? Ni quien empezó recortando hielo evolucionó para hacer la fábrica de hielo, ni la fábrica de hielo evolucionó para hacer los refrigeradores. ¿Qué quiere decir? Con eso ponte alerta. Tu competencia no es el que hace lo mismo que tú. Tu competencia te va a salir por un lado. Te pone el ejemplo de Netflix, cómo fue rechazado por el grupo de Blockbuster hace cerca de 10 años. Y hoy vemos esas dos marcas, cuál es su situación actual. Entonces, nos mantiene alerta a todos los cambios y cómo ser un emprendedor. Recuerde, y lo dice Will Smith, corra y lea. Son los únicos dos hábitos que debemos de mantener para ser empresarios y profesionistas exitosos. Me despido, les recuerdo mi nombre, soy Adrián Paredes. Y bueno, con esto concluimos el programa de esta ocasión. Recuerda seguirnos en redes sociales como RCE, Consejero Empresarial, en Facebook, denos un like y en YouTube búsquenos como Consejero Empresarial TV. Suscríbase para que reciba nuestros contenidos de manera inmediata. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.